Estábamos poco después de las 9 de la mañana, los anuncios del candidato o precandidato de Morena a la presidencia de la República sobre su gabinete de seguridad y su designación de un posible secretario de Seguridad Pública. El secretario de Seguridad Pública, según lo anunció ayer Andrés Manuel López Obrador, sería Alfonso Durazo. Alfonso Durazo fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio cuando estaba Luis Donaldo Colosio en Sedesol, posteriormente también durante la campaña como candidato del PRI. Fue después vocero de la Secretaría de Gobernación con Ernesto Zedillo y vocero también del gobierno de Vicente Fox. Fue diputado federal y presidente actualmente de Morena en el estado de Sonora. No tiene ninguna experiencia en seguridad. Entre otros personajes que estarían incorporados en este gabinete estaría la doctora Olga Sánchez Cordero, quien estaría ejerciendo esa función como secretaria de Gobernación en caso de llegar a la presidencia. Estaría Loreta Ortiz, quien es experta en derechos humanos, y estaría nuestro conocido Alejandro Gertz Manero. Él es el único de este grupo que realmente tiene experiencia en materia de seguridad pública. Alejandro Gertz Manero fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y también a nivel federal. Sorprenden también otras designaciones. El empresario Marcos Fastlicht, un empresario importante de la comunidad judía de nuestro país, pero que se conoce más como suegro de Emilio Azcárraga, a quien Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones ha acusado de ser uno de los líderes de la mafia del poder. Y también algo que seguramente generará controversia, lo señalo en mi columna de hoy, AMLO y Seguridad, en mi columna de hoy en el periódico Reforma, ha nombrado a dos posibles enlaces con la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Se trata de José Manuel Solano Ochoa, quien es vicealmirante en retiro, ingeniero naval, piloto aviador, fue jefe de base aeronaval y fue agregado naval en Rusia, y Audomaro Martínez Zapata, general de división en retiro, fue coordinador de seguridad de AMLO en 2016 y secretario de Seguridad Pública de Tabasco en 2012. Aquí vale la pena señalar que, como digo en mi columna de hoy, esta película ya la he visto, y pretender que el secretario de Defensa y el secretario de Marina acuerden u obedezcan instrucciones de alguien que no es el comandante supremo presidente de la República no funciona. Difícilmente el nuevo secretario de Defensa y el nuevo secretario de Marina aceptarían ser subordinados de militares en retiro que además no tienen su rango. Bueno, y vamos a platicar precisamente de este punto y otros más con el nombrado el día de ayer Alfonso Durazo, que fue destapado como posible secretario de Seguridad Pública de Andrés Manuel López Obrador en caso de que llegue a la presidencia de la República. Alfonso Durazo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Alfonso, ¿cómo estás? Sergio, mucho gusto. Guadalupe, mucho gusto, Lupita. Gracias. Alfonso, primera pregunta y cuestionamiento que se te ha hecho. ¿Cuál es tu experiencia en materia de seguridad pública? Nadie parece encontrar ninguna. Mira, Sergio, creo que tenemos que superar ya esa vieja concepción de que la seguridad es una cuestión de policías y ladrones. Esa visión ha quedado superada desde hace décadas, pero en el país nos aferramos todavía a ella, lamentablemente, con los resultados en materia de inseguridad que ya estamos viendo. Todos los que han pasado por esos organismos han sido policías y sus resultados han sido desastrosos, precisamente por esa visión equivocada de asumir que la seguridad es una cuestión exclusivamente policial. Tenemos que sustituir la visión represiva por una visión amplia que incluya la atención de las causas que dan origen a la inseguridad. Y aquí hablo de causas económicas, sociales, culturales, incluso causas de carácter político, es decir, pensar en el diseño de políticas públicas integrales y de carácter transversal, y la capacidad que requiere el titular de una dependencia responsable de esa naturaleza trasciende con mucho la formación de un
policía. Paso, si me permites, en un minuto a decirte, parecería vituperio propio hablar de mis propios méritos, pero te quiero decir que mi maestría, mis estudios de maestría en administración pública, la especialidad fue el tema de la gobernabilidad en México. Y mis estudios doctorales, precisamente, también son sobre políticas públicas con especialidad en gobernabilidad. Y, finalmente, tengo una amplísima trayectoria en el servicio público. Conozco, Sergio y Lupita, como pocos, la administración pública del país. Ahí la dejo, no tiene caso señalar en dónde he estado, porque en cualquier lado se puede encontrar. Aunque uno de los señalamientos principales de tus adversarios es justamente Alfonso, de que pues llegas pero sin experiencia en seguridad. El día de ayer escuchaba algunas declaraciones de que grupo que ha presentado Andrés Manuel para garantizar la seguridad, dicen que es una mera ocurrencia. Bueno, esa es una expresión de nuestros opositores que no han tenido absolutamente, que no han tenido el valor de presentar alguna propuesta a los mexicanos en materia de seguridad y que se han dedicado a defender la estrategia que por 12 años ha ensangretado al país. No se necesita, Sergio, Lupita, no se necesita ser Nostradamus para entender que si no modificamos la estrategia, no vamos a modificar los resultados. Y que si no modificamos la estrategia, no la modificáramos. Al terminar el sexenio de López Obrador, el 2024, le estaríamos entregando irremediablemente al país 100,000 muertos más. Estamos hablando de los costos de una guerra civil, y eso nos obliga a explorar una serie de medidas que trascienden con mucho lo policial. A mí me gustaría que hicieran estos opositores que nos cuestionan, que hicieran sus pronunciamientos concretos, que los pusieran sobre la mesa para que también los pudiéramos evaluar. Cuando menos, Andrés Manuel ha tenido el valor y la claridad conceptual para poner sobre la mesa 10 puntos sobre los cuales va a garantizar a los mexicanos que en un máximo de 3 años habremos logrado resultados suficientes en materia de seguridad como para dedicarnos a consolidar esa estrategia. Alfonso, el presidente Enrique Peña Nieto decidió eliminar la Secretaría de Seguridad Pública porque consideró que tenía que haber un mando rector que fuera político, la Secretaría de Gobernación. Andrés Manuel nos dice ahora que hay que restablecer la Secretaría de Seguridad Pública, la cual sería encabezada por ti en caso de ganar las elecciones del próximo 1 de julio. ¿Cuál es el argumento de restablecer la Secretaría de Seguridad Pública? Mira, Sergio, yo era legislador, fui legislador en la Cámara pasada y me opuse precisamente a esta modificación. En primer lugar, porque concentra una serie de atribuciones en una dependencia que no le da capacidad al titular para atender directamente el problema de la seguridad. El actual presidente de la Comisión Nacional de Seguridad figura que sustituyó a la Secretaría de Seguridad Pública, depende políticamente del secretario de Gobernación y administrativamente del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación. Pobre hombre, no tiene capacidad ni para ordenar que saquen unas fotocopias. No puede funcionar así el órgano responsable de resolver el mayor problema que tiene hoy el país y que es la inseguridad. Por otro lado, se ha denunciado públicamente que la Secretaría de Gobernación ha caído en la tentación de utilizar la fuerza pública bajo motivaciones políticas. Tenemos que separar
las responsabilidades de seguridad de las cuestiones políticas, precisamente para no caer en esa tentación. Y dentro de las atribuciones que tiene el secretario de Gobernación está también la coordinación, la conducción del CISEN, el órgano de inteligencia del Estado, cuyos recursos han estado históricamente distraídos para investigar a políticos, incluida Sergio, Lupita, lamentablemente, hasta cuestiones de alcoba, hábitos sexuales, preferencias, amistades y demás, que no tienen absolutamente ninguna utilidad para propósitos de seguridad que debe cumplir el Estado mexicano. Todo eso se va a acabar. El CISEN también va a pasar, va a formar parte de la Secretaría de la Seguridad Pública, y puedo adelantar desde ese momento que ni un solo recurso de todos ellos se destinará a espiar, a perseguir, a presionar, a reprimir a los adversarios políticos. Alfonso, una de las discusiones que mucho han llamado la atención y en la que se ha concentrado la discusión en las últimas semanas es la Ley de Seguridad Interior. ¿Tú qué posición tienes con respecto a esto? ¿Debe seguir adelante? ¿No debe existir esta Ley de Seguridad Interior? ¿No debe haber un marco? ¿Si debe haber? ¿Qué es lo que piensas tú? Mira, yo comparto una buena parte de los señalamientos que ha hecho de manera coincidente la opinión pública. No viene el caso en aras de tiempo reseñarlos aquí. Se refiere fundamentalmente a los excesos en los que pudiera incurrir la fuerza militar en detrimento de los derechos humanos. Yo comparto esa visión. Esperamos que la Suprema Corte de Justicia atienda esas debilidades, insuficiencias o excesos, según se quiera ver, que han cometido tanto el Congreso de la Unión como el propio presidente de la República. Si ese no fuera el caso, puedo repetir las palabras que ayer expresó Andrés Manuel López Obrador, que con ley de seguridad o sin ley de seguridad interior, jamás el presidente de la República ordenará un acto de represión a la fuerza policial y, por supuesto, mucho menos a la fuerza militar. Quiero decir también que habremos de ejercer, usar la fuerza legítima del Estado en un marco democrático, en un marco de respeto absoluto a los derechos humanos. Sabemos que esta tarea nos va a complicar la eficacia, pero la eficacia en materia de seguridad no podemos lograrla o sustentarla en la ausencia de límites al uso de la fuerza del Estado. Morena se opuso públicamente al mando único y se opuso públicamente a la Ley de Seguridad Interior, a la militarización, al uso del ejército como policía. Y sin embargo, lo que yo escuché en el discurso de ayer de Andrés Manuel López Obrador y en otras ocasiones también, es que sí está bien tener el mando único, y no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal, incluida la integración de las Fuerzas Armadas, siempre y cuando yo sea el comandante en jefe de este esfuerzo. ¿No es una, pues por lo menos una falta de congruencia? Me parece que es una percepción equivocada, Sergio, te lo expreso con todo respeto, por supuesto. El mando único al que se refiere Andrés Manuel es completamente distinto al mando único que se propone en diversas iniciativas que hoy están en el Congreso de la Unión. A lo que se refiere Andrés Manuel es que el presidente de la República, al ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y depender también de él los cuerpos de seguridad, depender de él a través del secretario de Seguridad Pública, las distintas fuerzas del Estado, puede, a través de la coordinación personal del presidente de la República, hacer operar a las fuerzas del Estado en materia de seguridad como
si tuvieran un mando único y garantizar por la vía de la coordinación ese mando único y la eficacia que es imprescindible de todos los cuerpos de seguridad. Alfonso Durazo, yo quiero agradecerte el que hayas tomado nuestra llamada y estaremos al pendiente, por supuesto, de toda la información que surja de tu oficina y de la de Andrés Manuel. Gracias, Sergio. Si me permites un segundito. Claro que sí. Mira, Sergio, escuchaba el comentario respecto a Marcos Fazlich. Sí. Lo destacan más como suegro de Emilio Azcárraga. Me parece que Marcos Fazlich tiene por méritos propios su propia personalidad. Tiene 15 años trabajando en el ámbito de las organizaciones civiles vinculadas a la seguridad. Ha sido pionero en la promoción de la constitución de consejos ciudadanos vinculados a la seguridad, y es en virtud de esos méritos ciudadanos que ha sido invitado a asesorar a Andrés Manuel López Obrador en materia de vinculación de nuestro precandidato con todas esas organizaciones sociales que han hecho un trabajo extraordinario en materia de seguridad. Gracias a ellos es que se puso sobre la mesa el tema de los excesos de la ley interior, por ponerte un ejemplo entre muchos logros que han tenido. Yo conozco bien a Marcos Fazlich, estoy completamente de acuerdo contigo, tuvo una trayectoria extraordinaria como hombre de empresa, pero pues ahí está el comentario que finalmente mucha gente dice, no deja de ser paradójico que el suegro de Emilio Azcárraga, que el propio Andrés Manuel ha señalado como uno de los líderes de la mafia del poder, sea uno de los colaboradores cercanos de López Obrador. Pero en fin, ahí está, y yo coincido contigo, es un hombre que tiene una trayectoria independiente. Gracias, Sergio. Lupita, un abrazo. Gracias. Igualmente, muchas gracias, Alfonso Durazo. Bueno, pues ahí está ya lo que, de varios de los puntos, Sergio, lo que piensa Alfonso Durazo, cuál sería el lineamiento. Y bueno, lo que sí coincido totalmente de acuerdo es que no hay soluciones fáciles para el tema de seguridad, y todas las propuestas las tenemos que revisar, las tenemos que analizar de todos quienes quieren gobernar este país para saber precisamente cómo le van a hacer, ¿no? Cómo van a trabajar. Sin duda, y tenemos que tener también una visión más clara. Nos dice Andrés Manuel López Obrador que él en 3 años resuelve el problema de la guerra del narco. Esto me parece que va a ser bastante difícil. Para hacerlo, ¿cuáles son sus propuestas? Revivir la Secretaría de Seguridad Pública. Yo creo que esa es una buena decisión, pero es importante saber explicar por qué puede ser una buena decisión. Da a conocer un equipo de trabajo sin experiencia, con aprecio a Alfonso Durazo, lo conozco desde que era secretario particular de Luis Donaldo Colosio, pero no tiene experiencia en particular en la materia de seguridad. Sí hay un hombre dentro de su gabinete de paz que sí tiene esta experiencia, que es el doctor Alejandro Gertz Manero. Los demás no tienen experiencia en materia de seguridad. Manero, secretario de Seguridad en la Ciudad de México y a nivel así federal. Es, fue en la Ciudad de México con Cuauhtémoc Cárdenas, a nivel federal con Vicente Fox. Los demás no tienen experiencia, y como señalo en mi columna de hoy, pretender que el secretario de Defensa y el secretario de Marina van a recibir instrucciones o se van a vincular con alguien más que no sea el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con el presidente, que van a aceptar instrucciones de alguien que tiene un rango inferior a ellos y además está en retiro, es no entender cómo funcionan las Fuerzas Armadas.